Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Gloria Imperial y exploraremos lo bueno y lo malo de Julio Argentino Roca, entendiendo a Roca, sí, entendiendo a uno de los presidentes más importantes de la historia argentina, sino que el más. 1. Introducción. ¿Quién es Roca, no? Defensa nacional, gestión geopolítica. 3. Economía durante Roca. Instituciones, los cambios institucionales en Argentina. 5. Legado y conclusión. Veredicto. Introducción, vida de Roca. Julio Argentino Roca. Roca era hijo de un teniente argentino que participó en la guerra de independencia. Pese a esto, nació en una familia humilde, se formó en la academia militar donde fue admirado por sus compañeros. Bueno, lo que decía una biografía de él era que, tenía muy buenas notas, pero que ya de chico era como que sus compañeros era como que lo seguían. Como que ya tenía como medio madera de líder. Y bien tuvo la oportunidad de ser historia del ejército, aunque bueno, fue una academia militar, ¿no? Que se formó. Fue becado por el presidente Urquiza. Participó en la guerra entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. Y se convirtió en el teniente general más joven de la historia argentina hasta el presente. O sea, hasta el presente todavía no hay un teniente general más joven que Roca. También que en ese momento vivíamos en guerra permanente casi. Por lo tanto, bueno, tampoco hubo tantas oportunidades, ¿no? Para que otra persona pueda llegar a ese puesto, pero aún así, en 100 años de historia bélica argentina constante, como podríamos decir que fue 1810 hasta 1910, es bastante admirable. Defensa nacional, ¿qué hizo Roca? La Patagonia del Chaco. La conquista del Chaco fue iniciada por Domingo Faustino Sarmiento y fue finalizada durante Hipólito Yrigoyen. La mayor ofensiva fue realizada por la presidencia de Julio Argentino Roca. Estas conquistaron gran parte del territorio chaqueño. O sea, gran parte del Chaco fue conquistado por Roca. Después hubo otros presidentes que lo prosiguieron o lo precedieron. Conquistaron parte, pero casi 70% del territorio chaqueño lo conquistó Roca. Que tenía indios más picantes que el sur, evidentemente, ¿no? Y un clima más complicado también. Rosas había iniciado una campaña del desierto que se caracterizaba por alianzas. También había agresiones, pero mucho alianzas con los indios. Es Roca quien genera una gran campaña contra los indios, los cuales eran extremadamente agresivos. Bueno, los famosos malones. Roca fue nombrado ministro de guerra, pero luego se siguió con la conquista del desierto. O sea, él era ministro de guerra, comienza con la conquista y después cuando él fue presidente la continuó. Tratados y Malvinas. Las Malvinas, desde la restitución del Estado argentino en 1853, no se habían reclamado el territorio de las Malvinas. Está medio redactado mal, les pido disculpas. Ellos sacaron el reclamo iniciado por Rosas, o sea, ya no era parte de la política de Estado argentino. Es Roca quien toma la causa de Malvinas y busca negociar, ¿no? Tenía buenas relaciones con Inglaterra de todos modos, pero bueno, busca negociar. Tratados. Roca tuvo uno de esos tratados con los chilenos para evitar las fronteras, como el Tratado de Límites. Roca repudió el ataque militar de parte del Reino Unido y el Imperio Alemán por las costas de Venezuela por el reclamo de deudas. Sí, de hecho la doctrina Drago de que no se puede invadir militar a un país inmediatamente en el país por deudas impagas la inicia uno de los ministros de Roca. Seguridad interna. Roca se encontró con un ejército completamente disfuncional y un estado con nulo control territorial. Debemos saber la constitución del Estado argentino y su formalización, inspirado en gran parte en la potencia de su era, el Imperio Alemán. A su vez creó la ley de servicio militar obligatorio. Esta tenía la intención de integrar socialmente a los inmigrantes. A su vez constituyó un decreto que permitía expulsar a los inmigrantes que hicieran crímenes sin juicio previo. Reprimió gran parte de las rebeliones en su momento. Bueno, muchas de las rebeliones por derechos laborales, etcétera, ¿no? Muy propio también de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Economía bajo Roca. Política endeudora constructora, ¿no? Yo le puse este nombre. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca se creó una política de construcción de infraestructura masiva. No solo esto, sino que se creó una gran cantidad de establecimientos educativos y hospitales. Bueno, gran parte de los ferrocarriles, los caminos, etcétera. Roca buscaba integrar todo el territorio nacional a la identidad argentina y el desarrollo así potenciando a los argentinos. Por esto debió tomar una gran cantidad de deuda, pese a que esto último comenzó a tomar medidas de austeridad. En el último año comenzó a tomar medidas de austeridad, las cuales sucesores no continuaron. Bueno, Juárez Elman
ya empieza, no me acuerdo el siguiente, pero toma muchísima más deuda y no toma medidas de austeridad, evidentemente. Pero que luego Pellegrini, asesorado por él ejecutó. O sea, Pellegrini, asesorado por Roca, después ejecuta dichas medidas de autoridad para poder salvarnos de esa recesión. Así la Argentina logró recuperarse de una de las mayores crisis de su historia durante esa historia. Gran parte de la infraestructura argentina fue construida por Roca, de otra manera no hubiera ningún tipo de desarrollo. De hecho, iba a plantear una ley para construir escuelas técnicas y agronémicas, pero se la bloqueó el Congreso. Peso oro, curso forzoso y trabajo. Peso oro. La Argentina tenía graves problemas con la moneda. Nuestra nación se había embarcado en un gran caos monetario, dificultando gravemente la recaudación de impuestos. Roca impuso el patrón oro y una moneda nacional para Argentina. ¿Sí? O sea, básicamente el patrón oro en Argentina no existía. Y no había una manera formal del Estado de recaudar dinero a través de impuestos. Cursos forzosos. Por la gran cantidad de monedas basura, las cuales resultaban estafas, y el problema de las transacciones, se constituyó los forzosos que daba monopolio del Banco Nacional Argentino en la misión. Bueno, no había Banco Central, sino que había un Banco Nacional. La verdad que me parece erróneo eliminar la libre competencia de monedas, pero bueno, hay que entender que el contexto argentino estaba muy atrasado en su momento y que normalmente había muchas estafas. Trabajo. Durante la segunda presidencia de Roca, los reclamos sindicales debido a la gran cantidad de inmigrantes socialistas y anarquistas. Se necesitaba una reforma al lugar. Está abogado por la creación de un sistema provisional y también esterilizó el día dominical. O sea, básicamente lo que hace Roca es eso. Es una reforma pensional parecida a la de Bismarck. También te permitía recaudar impuestos y se crea el día dominical para que los obreros los domingos por ley puedan descansar. Instituciones. Cambio de las instituciones argentinas. Registros de características. Los registros en Argentina, los motivos de nacimientos y defunciones serán registrados por la Iglesia. Parte de la agenda positiva era desacralizar el Estado. Bueno, básicamente es eso. Gran parte del positivismo, al ser cientificista y buscar la separación entre la Iglesia y el Estado, busca agarrar competencias que eran de la Iglesia y asignarlas al Estado. Roca era positivista en última instancia. Roca tiene una gran guerra con la Iglesia por el registro civil. Se termina convirtiendo en una competencia del Estado. De hecho, no sé si es hasta excomulgado Roca. Pero bueno, después creo que se lo retira la excomulgación. Ley 1420. Sarmiento. Sarmiento estaba obsesionado con la educación para poder evitar la pretendían en la Argentina en su momento. Quiso hacer un avance con una ley de educación. Bueno, la ley de educación 1420 la hace Sarmiento. La laicidad. No se prohíbe la enseñanza de la religión. Simple y llanamente promueve la educación basada en la ciencia. Hay que entender que se basa en gran parte en la ley de educación yanqui, que por ejemplo permite las oraciones dentro del colegio. O sea, lo que intenta hacer la laicidad, ¿no? Es, ¿cómo se lo podría decir? Como intentar de a poco que el Estado tenga como una educación muy separada de la Iglesia, ¿sí? Y así hacer como gran parte de una identidad nacional, ¿no? Analfabetismo. En el argentismo, el analfabetismo era extremadamente común. No solo esto, sino que pocos que se formaban era a través de la Compañía de Jesús. Universidad. La ley de educación establecía la gratuidad obligatoria para todos los niños entre 6 y 14 años, buscando fortalecer la identidad argentina, ¿no? Cava y La Plata. Roca logró la federalización de la ciudad de Buenos Aires, aunque esta fue iniciada por Avellaneda. La ciudad comenzó a tener gobierno propio y esto causó una incipiente diferencia entre Cava y Buenos Aires, ¿no? La Plata. Esta fue creada por el fracaso del alzamiento porteño. El gobernador Dardo Rocha necesitó una capital para la provincia. Esta fue construida en gran parte por los masones y generó cierta disonancia con el resto del país. Bueno, irónicamente en La Plata no participó tanto de Roca. O sea, la inauguró, pero era más un tema casi pragmático. Los que estaban más involucrados en el tema de la masonería y con todo eso era Dardo Rocha y la gente que el chabón reclutó. Bueno, legado y conclusión, veredicto. Bastante rápido el video, ¿no? Bastante cortito. Positivismo decente lo quise poner. La Argentina lamentablemente ha pecado de tener gobiernos que tenían deseos muy mundanos. Siempre imitaban lo que hay en el exterior sin adecuarse al contexto argentino, o si lo hacen reivindican nuestros defectos en vez de nuestras virtudes. Bueno, mucho con Cristina, o sea, estaba muy de moda la socialdemocracia en su momento, de corte más relación con los derechos humanos internacionalista,
Y Cristina lo que reivindicaba muchas veces eran las peores cualidades de los argentinos. Nunca buscaba reivindicar las virtudes de los argentinos. Sí, o sea, muchas veces, bueno, el gaucho. Persona humilde, cuando muchas veces, bueno, los gauchos eran gente violenta, asesinos, ladrones, sí. De hecho, bueno, en la identidad argentina está más relacionada, te diría, que con el criollo que con el gaucho. eh, en gran parte del país, ¿no? Esto lo hacemos con la moda del confederacionismo en los 30, en la cual parte Rosas, la moda del republicano de los años 50, 1850, quiero decir, después de la revolución de 1848, en la cual se ha visto Alberti, el auge del positivismo de los 80, protagonizado por Roca, justamente el protagonista de este video, el auge del populismo de los 40, realizado por Perón. Roca tiene un aspecto singular, siendo un tipo que se acercó a la Casa Arte Argentina y que tuvo méritos y astucia. Bueno, lo loco es que Perón reivindica a Roca, absorbió el espíritu de su época como todo gobernante argentino, pero buscó adecuarse a nuestra nación. No solo esto, sino que fue pragmático en todo momento, cosa que no puedo decir de los otros personajes. O sea, vos tenés, no sé, por ejemplo, Rosas, que prácticamente generó una guerra civil espantosa. Alberti y todos estos que quisieron hacer una república liberal en un país que prácticamente ni siquiera era feudal, eran casi todos bárbaros, civilizarlos a los golpes. Tenés el radicalismo que intentó hacer sufragio universal en un país donde el 99% del 80% de la gente no estaba educada, ni tenía, ni estaba civilizada. Después tenés el propio gobierno de Perón, que hizo la expansión del Estado más rápida de la historia y después hizo de las medidas de austeridad más enfermitas. Y bueno, así tenés un montón de casos que se termina agarrando cosas que están de moda en su momento en distintos países y se lo lleva a un extremo absurdo, cosa que con Roca no sucedió. El positivismo y el nacionalismo, ideología de él, terminaron marcando la historia argentina, al punto tal que el peronismo y el radicalismo son meramente variantes de las ideas regionales de Julio Argentino Roca, solo que transgiversadas, ¿no? Bueno, el radicalismo es Unión Cívica Radical. ¿Qué quiere decir eso radical? Obvio que la Unión Cívica Radical se enfrentó al roquismo, pero radical es ser progresivista, o sea, ser más positivista que los positivistas como Roca. Después tenés el peronismo, que básicamente es radicalismo, pero con tintes más nacionalistas y más populistas. Mucha diferencia no hay, solo que bueno, uno de la clase media y otro, bueno, de la clase trabajadora. Bueno, esto me lo hizo mi esclavo negro Francisco Zumbo, que le cambiaron el nombre, evidentemente, y una señora Jacoba que me visitó la casa que se llamaba Sofía Gil. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Te pone esta cosa. Bueno, lo que no es Lego, tiene icono de Flaticón y las imágenes y las infografías son de FreePink. Así que bueno, les pido por favor que se suscriban, denle like, dejen un comentario acá abajo, únanse a la comunidad y nos vemos en un próximo video.